Hola a todos los estudiantes de un curso de milagro. Vamos a estar estudiando el capítulo 2, que trata de la separación y la expiación. Y vamos a hacerlo como en dos partes, ¿no? Entonces, la primera parte, vamos a hablar de el obrador de milagros. Y la segunda parte, quién puede obrar milagros, que es lo que trata este capítulo. Entonces, en este capítulo 2 de un curso de milagros, lo que yo entiendo es, comenzando por la sección 1, es que cuando habla del Hijo de Dios, no se está refiriendo ni al Hijo Eterno ni al Hijo Creador, sino a nosotros sus hijos. No es una figura exclusiva, sino que se refiere a la totalidad de la creación espiritual. Es decir, todos los seres espirituales, tú, yo y todos los humanos que forman parte de una unidad indivisible llamada filiación. Y ahí me trajo confusión este capítulo, pero al final lo entendí, ¿no? La filiación es vista como la extensión natural de Dios, que es una creación perfecta, amorosa y eterna, igual a Dios en esencia, no en autoridad, sino en esencia. Esto es basado en el concepto de que todos somos parte de la misma unidad. Somos un solo hijo en el sentido espiritual. Entonces, esta parte hay que entenderla para comprender entonces lo que es la separación. ¿Okay? Entonces, el libro Durantia en el documento 115.0 dice que con Dios el Padre la filiación es lo más importante. Es decir, la unidad entre todos. Eso es lo más importante para Dios. Entonces, ¿cómo se ve esta unidad frente a la separación? El libro dice que en el estado original del Hijo de Dios, nosotros, no había separación ni división. Todos compartíamos en una conciencia plena de unidad con Dios. En este estado no hay ego, ni dualidad, ni conflicto. Solo existe la plenitud de ser. El Hijo de Dios unido a su fuente, sin separación alguna. La separación ocurre o surge como un error de pensamiento, una idea ilusoria de que podemos ser independientes de Dios. Y este error llevó al surgimiento del ego y a la percepción de un mundo dual, donde parece que estamos divididos en múltiples yo's. Es decir, el estado original nada tiene que ver con el tiempo, ni con el antes, ni con el después. Es un concepto divino, eterno, y siempre presente. Es el concepto, así como Dios nos creó, perfecto. Okay. Ya todo lo demás es cosa de nosotros que ese pensamiento dio lugar al ego. El hombre pensó mal y este desvío dio lugar al mundo que conocemos, lleno de dualidad, de miedo, de conflicto. A nivel divino, nada de esto existe, porque lo que construye el ego no es creación de Dios. El ego es una ilusión y sus creaciones no son una evolución real, porque están diseñadas para perpetuar la separación. Aunque parezca que hemos avanzado, nos han perpetuado más en la separación, pero la separación en sí no existe. Nunca ocurrió. Parece haber ocurrido por nuestra percepción. Nos hace creer que somos seres individuales y separados, en lugar de una extensión perfecta de Dios. Y así nos perpetúa el ego. El ego quiere proteger su propia existencia, su trono. Fuimos creados perfectos, pero lo hemos olvidado. A partir de un pensamiento erróneo, que a todos nos pasa, olvidamos nuestra naturaleza divina perfecta. Es como si un hijo nuestro creyera que se ha perdido mientras duerme, está soñando, olvidando que en realidad está en su casa, en su cama y seguro con sus padres. Pero en el sueño está perdido. Eso es lo que pasa. ¿Okay? Así funciona el ego. Entonces, nos hemos creído que estamos separados de Dios, pero no es así. Ahora, esto que voy a decir ahora no lo dice el curso de milagros, lo digo yo, no. No es lo mismo la separación de Dios que menciona el curso de milagros que la desconexión de Dios que menciona el libro Durantia. La separación es un concepto ilusorio que nunca ocurrió, que es la raíz de todas las ilusiones y que se supera recordando
que Dios nos creó perfecto y que el ego nos ha engañado. Y ahora voy a descubrir sus mentiras con la ayuda del Espíritu Santo y comenzar a incorporar la verdad de lo que soy. La desconexión, por otro lado, es esa experiencia subjetiva y temporal que ocurre mientras creemos en la separación, en la culpa y el miedo, pero se supera en el momento que eliges escuchar al Espíritu Santo y tu Espíritu residente, que te indica la voluntad del Padre, y vuelves a la paz al devolverte a colocar en el camino correcto. Es decir, sales del camino del ego y te colocas en el camino del Espíritu. Así que no es que, bueno, si ya soy perfecto no tengo nada que hacer, sigo mi vida tal y como es. No, hay algo que hacer. La separación es la causa ilusoria, la desconexión es un efecto temporal. La expiación elimina ambas. La expiación es el proceso de corrección de la percepción errónea de separación entre nosotros y Dios. Es un acto de amor, no es castigo ni sacrificio, es una expresión del amor perfecto de Dios que corrige los errores de las percepciones que nos ha provocado el ego, nos recuerda que nunca hemos estado separados de Él. La expiación solo sana y nunca puede ser usada para dañar. La expiación es el mecanismo a través del cual recordamos nuestra verdadera naturaleza y corregimos las percepciones de separación de Dios. El milagro de transformación es una corrección que Jesús coloca en nuestro pensamiento para que lo usemos y hagamos la corrección. Es una oportunidad de cambio, ¿no? Pero hay que desearlo y hay que accionarlo con nuestro libre albedrío. Y una vez en estado de logro, posesionarlo para siempre. Por ejemplo, yo puedo decir, hoy cambié un mal hábito, pero una vez que domine bien, que ya tenga la maestría, el dominio completo de este mal hábito, voy por otro. Porque ya Jesús debe haber puesto otra corrección en el pensamiento para ir a otro. Así que esto es, la evolución es continua. La expiación nos permite aprender de nuestros errores. A medida que confiamos en ella y aprovechamos las oportunidades de corrección, dejamos de usar esas defensas basadas en el ataque o el miedo y vamos descubriendo entonces la paz y la fortaleza. Y eso es un proceso de toda una vida, no es algo que yo hago hoy o mañana, es un proceso de toda la vida mientras estemos en la carne. La expiación nos ayuda a soltar el ego, a trascenderlo y a confiar en el amor de Dios que nos une a Dios y nos une a los demás. Esa es la filiación. La expiación en términos físicos es imposible. Por eso nos habla del altar de Dios en nuestro interior. La visión física ve las cosas externas, ve formas ilusorias, pasajeras, que no contienen la verdadera santidad. Pero la visión espiritual ve más allá de lo físico. Y entonces la visión espiritual es reconocer que lo sagrado está dentro está dentro de mí, está dentro de ti, está dentro de todos, y que este altar es eterno, inmutable y perfecto. Cuando dice que ese altar interior lo podemos ver con perfecta claridad, se refiere cuando ya reconocemos nuestra verdadera naturaleza como espíritu, nuestra verdadera naturaleza como espíritu, no como cuerpo, sino que cuando dejamos de identificarnos con las cosas externas, con el ego, ¿okay? Y nos enfocamos en la luz, en la santidad que hay dentro de nosotros. Entonces, la expiación es la única ofrenda digna de ser merecida al altar de Dios, ya que es el valor supremo. Entonces, antes de hablar de la curación, que es la siguiente sección, aclaremos qué relación hay entre el milagro, expiación y curación. El milagro es el medio, es la herramienta de acción que utiliza la mente, una mente recta, para corregir el error y traer claridad y paz. Una mente recta es una mente sana, sana de pensamientos limpios, una mente abierta al amor, una mente abierta al perdón, lo que enseña aquí el libro. La expiación es el principio, es decir, es la verdad subyacente que sostiene ese milagro, recordándonos que la separación
es una ilusión y que la unidad con Dios nunca se perdió. Entonces, ¿qué es la curación? La curación es entonces el resultado. Cuando se aplica el milagro basado en la expiación, el miedo se disipa y la sanación ocurre. Pero la curación no es un milagro. Decir cuando uno se sana que ocurrió un milagro es un error. Es mezclar los conceptos. Porque la curación es la consecuencia natural de un milagro transformador interior. Okay, por eso es que hay gente que a veces no se sana porque todavía no ha habido esa transformación interior. No ocurre esa transformación interior, no puede suceder, no puede cumplirse el milagro, es lo que le llamamos el milagro, ¿no? Necesitamos la transformación, el cambio mental. La expiación es entonces el último milagro, la corrección final de la percepción errada. El miedo y el error, si toda enfermedad o aflicción tiene su raíz en el miedo. La curación, tanto física o mental, hay que también sanar los pensamientos, es el fruto de esta corrección que Jesús puso en nuestro pensamiento y nosotros tenemos que accionarlo, ponerlo por nuestro libre albedrío en acción. ¿A qué se refiere cuando habla aquí de confusión de niveles? Porque también habla de que el problema básico es que tenemos los niveles confundidos. ¿Y por qué dice que la corrección ocurre en el nivel que ocurrió? Quiere decir que un paso esencial en la expiación es corregir los errores en todos los niveles. En el nivel mental, emocional, físico y espiritual. La enfermedad surge de una confusión de niveles. ¿Qué significa creer que lo que afecta al cuerpo puede afectar a la mente o viceversa de una forma incorrecta? Por ejemplo, debido a quién sabe qué, se nos presentó una enfermedad. Al sentir los síntomas primero, vamos a sentir errores de percepción. ¿Será esto? ¿Será aquello? ¿Tendré algo terminal? Es el nivel mental. ¿Ok? Eso puede ser antes o después de los síntomas. Si nos pronostican la enfermedad y nos preocupamos mucho, entramos en el nivel emocional. El físico ya está. Y el espiritual, si ya está en el camino, te es más fácil. Si no puedes, o bien seguir negándolo y buscar del espíritu, ¿ok? Perdón. El físico puede sanar o no puede sanar, pero el nivel mental hay que ponerlo en orden. Ese es el principal. El físico es una máquina temporal. Este cuerpo es una máquina temporal. Okay, pero nosotros lo sanamos mentalmente, aunque el cuerpo muera, ya vamos a trascenderlo de todas formas. Okay, el físico es una máquina temporal. Si se dañó demasiado, que no pueda continuar aquí, continuará allá. Todo lo que pasó fue que no se pudo resolver al nivel físico, pero se resolvió al nivel emocional. Okay, pero incluso si no se resolvió a nivel emocional, también se resuelve allá. La mente es el único nivel creativo. Por eso hay que resolverlo a nivel mental. La mente es el único nivel creativo. O puede alinearse a Dios y a la verdad, o puede caer al error del ego. Todos los errores se originan en la mente. Por eso hemos oído decir, todo es mente, todo es mente. Todos los errores se originan en la mente, no en el cuerpo. Todo lo que ocurre en el cuerpo es una consecuencia de las instrucciones que recibe de la mente. ¿Okay? Ya sea el miedo, sea la culpa, sea la separación, sean otros factores, sea falta de perdón, sea pensamientos de venganza, todos esos son pensamientos de la mente que pueden enfermar el cuerpo. Todos los errores desaparecen cuando se reconoce que solo la mente tiene el poder creativo y este poder es espiritual. La verdadera curación ocurre cuando la mente corrige sus errores, que son los pensamientos basados en el miedo, la culpa y la separación. Y al corregirlos se reconoce su unidad con Dios. El cuerpo no tiene poder en sí mismo. ¿Okay? Simplemente refleja los pensamientos de la mente. Si la mente es recta, el cuerpo actúa en armonía y no hay lugar para la enfermedad. Y ya dijimos que la mente recta no tiene que ver con moralidad y comportamiento. Tiene que ver con los pensamientos limpios de amor y perdón y altruismo. Luego explica que aquel que va a servir como obrador de milagros debe reconocer que existe el miedo a la liberación. Es decir, liberarse de los pensamientos no rectos.
sea, hay personas que le temen al cambio ese. Es decir, los niveles están tan distorsionados que no es fácil hacer el cambio, liberarse de los pensamientos no rectos. Entonces están todos cruzados. El ego no quiere perder su trono. Hay que recordar que solo la mente puede crear y que la corrección solo puede tener lugar en el nivel del pensamiento. Así que como obrador de milagros, y ese nivel de pensamiento es lo que no vemos. A veces decimos, ay, era tan buena, era tan dulce, era tan perfecta y murió. No, hay cosas mentales que nosotros no vemos y que están relacionadas con estas cosas del ego, de el miedo, la culpa, la separación. ¿Okay? Entonces hay que recordar que la mente es la que crea. ¿Okay? Y que la corrección, por tanto, solo puede tener lugar en el nivel del pensamiento. Así que como obrador de milagros, si tenemos miedo a usar la mente para curar, no debemos hacerlo. Es decir, la persona que va a ayudar a otros, si tiene miedo a obrar milagros, pues no lo debe hacer. Porque ese miedo nos hace crear falsamente. Es una mentalidad milagrosa, una mentalidad recta que no teme, sino que ama. El milagro no tiene que esperar que quien lo va a recibir tenga una mentalidad recta. No, tampoco tenemos que esperar eso. ¿Okay? Sino que está destinado a restituirle la mentalidad recta. Así que es necesario que el obrador de milagro el obrador de milagro es el que tiene que tener la mentalidad recta. Si no, será incapaz de establecer la mentalidad recta en los demás. Los que tienen necesidad de curación son aquellos que aún no se han dado cuenta de que la mentalidad recta es en sí la curación. Por eso Jesús dijo, no vine por los rectos, sino por los pecadores. Que la sección 7 habla de la ley de causa y efecto. Hay poder en los pensamientos y cuando hay temor o culpa, corremos el riesgo de crear falsamente. El milagro es un pensamiento alineado con la verdad y el amor. Aquí nos habla del tipo de causa y efecto como que lo que haces tiene consecuencias, sino en términos de milagro. Es decir, no nos habla de ese tipo de porque hago esto me pasa lo otro. No. Okay. Sino está hablando de en términos de milagro. Que Dios es la causa, la fuente del amor, y el efecto somos nosotros, sus hijos creados perfectos. Cuando olvidamos esta relación perfecta, caemos en las ilusiones del ego. Entonces hay que cuidar la mente para elegir los pensamientos rectos. Todo se origina en la mente. Ya digo, la mente es todo. La solución no es luchar contra el miedo, sino reemplazar el miedo por el amor, porque los milagros son extensiones del amor y de la verdad. El que llega a este nivel de luz y amor no está mirando demonios en todas partes. No, pues el que ve demonios en todas partes, yo veo demonios en otro, estoy mirando el demonio mío. ¿Ok? Por eso hay que tener mucho cuidado de decir, no, eso está lleno de demonios. No, el que está lleno de demonios eres tú. Porque si los ves, porque los demonios están, tú reflejas en el otro, lo que tú ves en el otro es el reflejo tuyo. Entonces, si tú estás viendo demonios en la gente, es porque los demonios están en ti. Okay. Entonces, ¿cómo se obra un milagro? Podemos orar desde el amor y la confianza total en la causa. Debemos reconocer la verdad de la persona por la que oramos, como un hijo perfecto de Dios que es. Si no lo vemos así y enfocamos en su poca fe y en sus temores y en sus emociones, no se puede obrar el milagro. ¿Okay? No puede decir, tiene mucho miedo o estoy viendo demonios donde no hay. Hay que verlo más allá del cuerpo, ya que su verdadera identidad no está en el cuerpo ni en las circunstancias. Simplemente es un espíritu puro y perfecto. Así como hay que ver a la persona que está... Yo soy un obrador si soy una obradora de milagro, voy a ver a la persona que voy a obrar el milagro y la tengo que ver como Dios la ve. Perfecta. Perfecta. Sana. Okay. A lo mejor muere, pero la semilla está ahí. Cuando se vaya, esa semilla sigue germinando. Entonces, la visión espiritual ve solo la luz y esa luz disipa todo lo demás. Por tanto, solo debes ver perfección. ¿Ok? Por eso digo siempre para de ver demonios. Ve perfección. Ve perfección. ¿Ok? Eso es lo que hay que ver. No puedes temer a que si no se cura,
tú quedas desacreditado. No, porque entonces no funciona. ¿Okay? El obrador de milagros no puede pensar en eso. La mente recta es, yo confío en Dios. Yo siembro la semilla y Dios se encarga de lo demás. Como dice la Escritura, la acción es nuestra y las consecuencias de Dios. ¿Ok? Ahora, si nosotros tememos, no, porque es un pecador, no, porque, y si Dios no la sana, me desacredita. No, esto es un temor que surge del ego. Además, nos deja saber el libro que el verdadero propósito del milagro no es necesariamente cambiar el cuerpo o las circunstancias, sino corregir la percepción y liberar el miedo. ¿De qué depende el milagro? Depende de nuestra disposición de ser un canal de amor y también depende de la disposición del otro de recibirlo. Aunque el otro no sea consciente, el milagro se ofrece a una mente abierta y no forzada. ¿Okay? Si no parece, es decir, que si no vemos los resultados, no son visibles, no significa que el milagro no ocurrió. Puede haber plantado la semilla de sanación que dará fruto más adelante, incluso hasta después de la muerte. Porque la semilla se siembra en el alma y el alma es inmortal, por tanto sigue teniendo poder y propósito. La muerte del cuerpo no afecta su realidad verdadera. Desde una perspectiva espiritual, la muerte nunca es un fracaso. Lo que ha sucedido es un cambio de cuerpo a otra dimensión. La vida sigue. Entonces, para redondear, esta sección nos pide como obradores de milagro que entreguemos los resultados y confiemos en la voluntad de Dios. La acción es nuestra, las consecuencias de Dios. Se nos pide que nos enfoquemos en el propósito eterno. Que el verdadero objetivo del milagro no es conservar el cuerpo, sino sanar la mente de la separación y traer amor donde había miedo. ¿Ok? Solamente hablarle del perdón, hablarle del amor, hablarle de las cosas. Y el alma va a estar trabajando en esa persona. Quizás ya no hay tiempo de que se sane porque el cuerpo ya está demasiado destruido. Pero si la enfermedad no ha destruido totalmente el cuerpo, puede que se ocurra la sanación. Entonces, esto es lo que trasciende el tiempo y el espacio. Y por último, aceptar que el amor nunca se pierde. Nuestro acto de amor hacia esa persona contribuye al plan de Dios para esa persona. Tanto aquí como más allá de esta vida. El milagro siempre opera en la verdad eterna. Al concluir este capítulo se habla del juicio final, pero aquí la idea que tenemos de juicio final se va a usar como un recurso de aprendizaje. Así como el pensamiento de la separación dio pie a la ilusión del ego, que provocó el miedo, que provocó la culpa, dio lugar a la dualidad y a la percepción falsa, surge la idea del juicio final también, como recurso de buscar la salvación. Pero el uso que se le da aquí no es un castigo, sino un proceso de evaluación y corrección, una curación total. Es como restablece la mentalidad recta para que podamos evaluar correctamente lo que es verdadero y valioso. Es un restablecer la mentalidad recta. El juicio final sería aquí el momento en que las mentes aprenden a distinguir lo real de lo ilusorio. Una vez que hacemos esta distinción, nuestras elecciones serán guiadas por la verdad y no por el ego. Entonces, para terminar ya en el capítulo 2 del libro Curso de Milagros, que después voy a hacer una segunda parte, porque hay que ampliarlo un poquito más, el proceso del juicio final tiene como primera etapa aprender a separar lo verdadero de lo falso. Esto refleja el significado de Apocalipsis que menciona el libro, que no quiere decir destrucción, sino revelación de la verdad. Este proceso implica contemplar nuestras creaciones y mantener solo lo bueno, rechazar siempre lo falso. Así desaparece lo ilusorio. Ejemplo, al sentir miedo ante una acción, nos hacemos conscientes de que ese miedo viene del ego, no es real. Al perder el poder sobre mí, deja de existir. Cuando el libro dice que el juicio final es una proyección invertida, es porque el término juicio final, el ego lo asocia con castigo y muerte. Pero en realidad es el comienzo de una nueva vida, ya que elimina el miedo, que es lo que nos impide vivir plenamente. Nosotros mismos somos los que aplicamos el juicio final a esas creaciones falsas. Ese juicio final es un juicio final que trascendemos el ego. Y esto lo hacemos evaluando todo lo que hemos hecho y retener solamente lo verdadero y lo que es digno de amor. El tiempo existe solo para que podamos alcanzar este estado de juicio perfecto sobre nuestras propias creaciones. Lo realizamos dentro del plan de la expiación. Los milagros aceleran este proceso colapsando líneas de tiempo y los logros son contribuciones al plan de sanación universal.
Se voy a hacer una segunda parte de este mismo capítulo donde voy a contestar la pregunta, ¿quién puede obrar milagros? Así que los espero.